El día de hoy, en la clase de Ingeniería de los Materiales y Mecánica de los Materiales, encontramos el siguiente tema, el cual necesitamos resolver algunos problemas. El tema se llama el efecto de la temperatura en los materiales. Esta teoría nos dice que los materiales, al momento de calentarse, sufren un incremento de su longitud. ¿Debido a qué? Como vemos en la siguiente figura y se explica, es que cuando los materiales tienen un incremento en la temperatura, provoca que sus átomos empiecen a vibrar. Y esta vibración de los átomos provoca que se separen los unos de los otros. Y esta es la razón anatómica por la cual el material aumenta su longitud o existe un cambio en la longitud del material. Vemos en la imagen como lo explica. En esta parte de acá vemos que cuando el material se encuentra a una temperatura ambiente, vamos a llamarle así, el material se encuentra a una temperatura ambiente, sus átomos están acomodados, ¿sí? Sus átomos están alineados. Al momento de que la temperatura se incrementa, empieza a haber una vibración anatómica, es decir, empieza a haber un cambio de energía o una entropía, y esto provoca que los átomos se desacomoden, y nosotros lo veríamos de manera humana como esto incrementa o resalta una longitud. Cuando la temperatura vuelve a bajar, los átomos nuevamente vuelven a acomodarse. Pero aquí sucede algo muy importante, que los átomos no se acomodan exactamente en la misma posición de la cual partieron. ¿Okay? Seguramente si ustedes han entrado en la cocina de su mamá o de su esposa, podrán darse cuenta, por ejemplo, algunos instrumentos de cocina como los sartenes o los comales, que tienen mucho tiempo de usarse, están doblados. Bueno, esto no se debe a que los hayan soltado o los hayan apachurrado. En su mayoría está dado porque constantemente el material tiene este cambio de temperatura, de que el material está a una temperatura ambiente, se empieza a cocinar, sube la temperatura, los átomos empiezan a vibrar y a desacomodarse, viene nuevamente el cambio de temperatura a una temperatura menor, y esto provoca que los átomos no se acomoden en el mismo lugar, y esto provoca este fenómeno de ondas o de enchocamiento en el sartén o el comal. Esto se debe justamente al incremento de la temperatura. Bueno, ustedes como ingenieros que quieren analizar justamente los efectos que tendría la temperatura a ciertos materiales para el diseño o para la implementación de ciertos materiales en la industria, tienen que conocer estos aspectos tan importantes, para poder ver justamente, poder entender que los materiales sufren diferentes aumentos de acuerdo a la temperatura. La fórmula que explica este comportamiento es el siguiente, lo conocemos como el incremento de la longitud, va a ser igual a alfa, que es el coeficiente de incremento de temperatura. Alfa está relacionado a cada metal o a cada material. ¿Por qué? Porque no todos los materiales sufren el mismo incremento de longitud al mismo coeficiente de temperatura. Es decir, el cobre suele tener mayor incremento de longitud a la misma temperatura en comparación del acero. Entonces, por eso es importante esta variable coeficiente del incremento de la temperatura, porque varía de acuerdo a cada material. L sub 0 es la longitud inicial y delta T es el incremento de la temperatura. Aquí me gustaría hacer un paréntesis para decir justamente que el incremento de la longitud, muchos ya lo sabrán, va a ser igual a la longitud final menos la longitud inicial. Eso representa el incremento de la longitud. Y por supuesto, el incremento de la temperatura delta T es exactamente lo mismo. Temperatura final menos, le puse L, pero es T sub 0. Entonces, nuevamente, el incremento de la temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Para que sepan qué está pasando dentro de esta fórmula, y todas están multiplicando. Muy bien, aquí lo explica nuevamente que es cada uno de ellos por si quieren verlo. Alfa es el coeficiente de temperatura, L sub 0 la longitud inicial,
nuevamente delta T es el cambio de temperatura, es decir, el diferencial de la temperatura. Ok, aquí está la fórmula por si quisieran verla. Voy a explicar unos ejercicios para que ustedes puedan ver justamente de qué se trata todo esto. Okay, está el primer ejercicio, nos dice que un riel de tren de 12 metros de largo, pensemos que es un tramo de ese riel de tren, es 12 metros de largo, está a una temperatura ambiente de 15 grados Celsius y nos preguntan cuánto se expandirá si la temperatura sube a 40 grados Celsius, ¿ok? Y nos dicen que usemos un coeficiente de expansión del acero de 1.2. Esto igual puede variar, hay algunos libros que te dicen que tomes el coeficiente a 1.2 o a 1.1, ¿ok? Bueno, para este ejercicio vamos a tomarlo a 1.1, pero a los que están en mi clase de mecánica de los materiales e ingeniería de los materiales, les voy a pasar una tablita donde vienen todos los coeficientes para los diferentes materiales. Igual, si alguien no está dentro de mi clase y está viendo este video, puede igual buscar en Google cuáles serían los coeficientes de expansión térmicas para cada tipo de material. Muy bien, vamos a resolver el primer ejercicio. Vamos a resolverlo tomando este dato de 1.2. Muy bien, recuerden, ¿no? Tenemos que primero, para poder resolver este ejercicio, necesito saber qué datos tengo, ¿no? Eso siempre va a ser lo primero, los datos. ¿Qué datos tengo? Sabemos que tenemos una longitud inicial de 12 metros. Eso es lo que mide el tren. Después sabemos que tenemos también una temperatura inicial que está a 15 grados Celsius. Y tenemos una temperatura final, ¿ok? Porque sube a 40 grados Celsius. También sé como dato estable, porque estoy hablando de un acero y me está dando el coeficiente. El coeficiente alfa es igual a 1.2 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Entonces ponemos como grados Celsius a la menos 1. Este es el coeficiente. ¿Qué debo hacer? Yo conozco la fórmula del incremento de la longitud porque me pide cuánto aumenta. Yo conozco el incremento de la longitud, la fórmula que es igual a alfa multiplicado por ¿qué? Por la longitud inicial y multiplicado por algo que conocemos como el incremento de la temperatura. Lo voy a poner así entre paréntesis para que vean que antes debo resolver el incremento de la longitud. Ok, entonces el incremento de la longitud va a ser igual a alfa. ¿Cuánto vale alfa? Vale 1.2 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Lo voy a poner nuevamente entre paréntesis, que esto va a multiplicar a la longitud inicial, que es 12 metros. Ojo, toda la base de longitud debe ser en metros, de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades. Y debo poner el incremento de la temperatura. ¿Okay? Voy a ponerlo por acá a un lado. Voy a poner otro color para que vean que antes necesito resolver esa parte del incremento de la longitud. Lo voy a poner acá. Voy a poner que el incremento de la temperatura, estaba hablando de longitud, pero es temperatura, es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Entonces el incremento de la temperatura es igual a 40 grados menos 15 grados de la temperatura inicial. Entonces el incremento de la temperatura es igual, 40 menos 15 me da 25 25 sería incremento de la temperatura 25 grados Celsius, ¿ok? Y esto es lo que iría en esa parte de acá, ¿no? Voy a borrar para que estos datos ustedes ya lo van a copiar y lo van a saber de qué estamos hablando, solo para que no se interfiera
con el resultado que vamos a realizar. Entonces lo voy a poner aquí, que el incremento de la temperatura es 25 grados Celsius. Entonces hay una multiplicación implícita entre estas variables. Entonces el incremento de la longitud sería igual. Entonces tengo que resolver todos estos, y al final voy a encontrar que el resultado me puede dar de la siguiente manera: 3.6 por 10 a la menos 3. ¿Okay? Esto también lo puedo expresar de mejor. Bueno, estos son metros, ¿no? El resultado me da en metros. Pero también lo puedo representar en milímetros. Esto no es más que 3.6 milímetros. ¿Por qué? Porque así entiendo de mejor manera cuál es el incremento de la longitud que sucedió. Es decir, que si el riel en una temperatura de 15 grados medía 12 metros, cuando la temperatura subió a 40 grados Celsius, el tren ¿a cuánto pasó a medir? Pasó a medir 12.036 metros. Es decir, aumentó 3.6 milímetros. O sea, puede ser un aumento insignificativo para nosotros, sin embargo, ya en la aplicación de la ingeniería, esto es un gran problema, ¿ok? Puede representar un gran problema, sobre todo cuando las piezas están de manera ajustada, es decir, cuando pensemos que este riel de 12 sigue otro riel de 12, y si no se deja una junta, que se le conoce en términos ingenieriles una junta de dilatación, ¿qué va a pasar? Va a provocar que se enchueque el riel, ¿ok? ¿Por qué? Porque no va a tener suficiente espacio para poder crecer o disminuir según la temperatura. Por eso es importante. Muy bien. Ok, vamos al siguiente ejercicio, que lo debo tener por aquí. Aquí está. Vamos a ver el cálculo del coeficiente de expansión térmica. Vamos a ver cuánto nos sale aquí este coeficiente de expansión térmica. El problema nos dice lo siguiente. ¿Por qué? Porque podemos calcular también coeficientes de expansión térmica a partir de ciertas variables. Ejercicio 1, cálculo de coeficiente de adaptación térmica. Un tubo de aluminio tiene una longitud de 1.5 metros a 20 grados Celsius. Cuando se calienta a 80 grados Celsius, su longitud aumenta 1.5036 metros. Es decir, que lo que conocemos aquí es una longitud final, conocemos una longitud inicial, conocemos una temperatura inicial y una temperatura final, y sobre eso podemos calcular un coeficiente de expansión térmica. Nuevamente vamos a resolver. Sabíamos nuestra fórmula inicial, la voy a poner de ese lado. Sabíamos que el incremento de la longitud era igual a alfa por la longitud inicial multiplicado por el incremento de la temperatura. Es decir, lo que yo quiero conocer para este caso es alfa. Alfa es lo que pretendo conocer, por lo tanto tengo que hacer ¿qué? Un despeje de fórmula, es decir, que estas variables no debo tenerlas a este lado, debo llevarlas a otro lado. Como están multiplicando, pasarían dividiendo, es decir, quedaría de la siguiente manera: quedaría el incremento de la longitud sobre la longitud inicial por el incremento de la temperatura sería igual al coeficiente de expansión térmica. Así ya tengo la fórmula que necesito para poder calcular ese coeficiente de expansión térmica. Datos, ¿no? ¿Qué datos tengo? O sea, la parte de datos tengo, ya hemos visto longitud inicial, que era igual a 1.5 metros. Tengo temperatura inicial, que es igual a 20 grados Celsius. Tengo temperatura final, que es igual a 80 grados Celsius. Y por último tengo la longitud final, que es igual a 1.5036 metros. ¿Ok? Ya con estos valores yo ya puedo calcular esto, ¿no? Me pide el incremento de la longitud, me pide la longitud inicial y el incremento de la temperatura. ¿Okay? ¿Qué puedo hacer? Puedo antes calcular por separado el incremento de la longitud y el incremento de la temperatura. Ya lo habíamos visto.
lo voy a poner de este lado, que el incremento de la longitud es igual a la longitud final menos la longitud inicial. Es decir, el incremento de la longitud es igual a esto. Sabíamos que la final era 1.5036 metros menos 1.5 metros. Hacemos la resta y vemos que al final nos tiene que dar 0.0 y 0, ¿no? 0.36 metros. Este sería el incremento de la longitud. También puedo calcular el incremento de la temperatura, misma fórmula muy parecida, temperatura final menos temperatura inicial. Incremento de la temperatura es igual, en este caso 80 grados Celsius menos 20 grados Celsius menos 20 grados Celsius. Entonces el incremento de la temperatura sería igual a 60 grados Celsius. ¿Ok? Ya tengo estas dos variables. Si es que así las quiero ver para esta fórmula. Y puedo resolver. Voy a cambiar de color para que podamos verlo. Entonces vamos a decir que el coeficiente de expansión térmica va a ser igual al incremento de la longitud, que es 0.0036 metros, dividido entre longitud inicial 1.5 metros, que va a estar multiplicado. Voy a mover de este lado la pantalla para que podamos seguir resolviendo, por el incremento de la temperatura, que era 60 grados. ¿Ok? Entonces alfa sería igual. Entonces hacemos la multiplicación y la división. Primero multiplicamos esto y después hacemos la división. Ustedes van a ver que van a encontrar un resultado muy parecido a esto, que es 4.0 más o menos por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. ¿Ok? Ese sería el resultado que obtendrían. Y ya, eso sería la respuesta. Entonces, ¿qué aprendimos ahora? Aprendimos a calcular el incremento de la longitud y a poder calcular el coeficiente de la longitud. De ahí nosotros podemos hacer despejes de fórmulas para calcular temperatura final, temperatura inicial, etcétera. ¿Ok? Bueno, esto sería el tema que teníamos que ver en esta clase. Y bueno, dejaré actividades para usted en mi clase para que puedan resolver.